otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre está al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. O Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Bienvenidos a Doctrina y Realidad, el único programa donde se aprende a amar al general Perón. El único programa y el más interesante sobre entrevistas de la nueva forma de vivir de los argentinos. En este programa dialogaremos con el compañero Fabián Arellano, miembro de la Fundación Papa Francisco de su filial en Morón. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Darío, querido? Bien. Hablando con vos, me siento como hablando con un gran amigo, como realmente, definitivamente lo somos. Y bueno, dispuesto a lo que guste a lo que te guste, ¿no? Estamos acá al servicio, como siempre. Fabián, me enteré, me contaron por ahí que estuviste el fin de semana, estuviste por San Nicolás. Sí. Si no estoy equivocado. Me gustaría que me comentes un poquito sobre eso, lo que se pueda contar, lo que quieras. No, se puede contar todos. Nosotros, desde hace muchos años, nuestro jefe y mentor, creo que hizo un análisis correcto y empezamos a ver que con el advenimiento de la democracia aparece la Madre de Nuestro Señor en San Nicolás Rosario. De manera que mientras todos pensábamos que venía un momento bueno para Argentina, porque salíamos de la dictadura y entrábamos a la democracia, la Virgen enviaba mensajes
prácticamente diciendo que estábamos entrando en realidad en un cono de sombras, y que debíamos volver a Dios y estar. Y en ese camino se decide hacer la Orden de la Virgen de Rosario San Nicolás. Yo soy fundador de la orden acá en Morón, y empezamos a peregrinar durante muchísimos, desde ese entonces hasta el presente, hacia la Virgen, no los 25, porque es imposible realizar actividades por la cantidad de gente que va, pero sí el domingo anterior a la manifestación de la Virgen. Entonces, como hoy se festeja, nosotros el domingo anterior fue el domingo que pasó. Bueno, consiste en un rezo del rosario donde apareció la Virgen y después ir a una misa todos juntos y un compartir luego con los compañeros que nos juntamos de todo el país. Hoy en día está difícil por el costo del pasaje, pero en algún momento hemos llegado a estar más de 5.000 personas comiendo juntos en la base que hay ahí en San Nicolás, que nos alquilaban o nos prestaban el ejército, ¿no? Y bueno, pero aparte hacemos una reunión previa los días sábado y se habla sobre el tema de cómo va la orden y los distintos problemas que se presentan, ¿no? Que no estamos ajenos a los vaivenes de lo que está pasando en nuestra patria. Con respecto a la orden, explica más o menos qué es la orden, Javi. Bueno, es una... que está viendo, ¿no? Es una orden laica que en realidad la misión de la orden es evangelizar lo que significa la política, ¿no? Hay un escrito, Christi Fidelis Laicis, que significa sobre la cuestión de lo que son digamos, la vida, la fidelidad de la vida cristiana. En la escritura dice el Señor: yo prepararé ahí moradas. Entonces, para cuando llegue el momento, que ustedes estén, pero no quiere decir que en esta morada Él no esté. Está en esta morada, y es en esta morada donde nosotros vemos que, particularmente con lo que fueron los Juegos Olímpicos, que hace falta una reevangelización, no solamente pero si no pensamos en nuestra patria, en nuestro continente, sino prácticamente de todo Occidente, porque no hay civilización que haya sobrevivido sin sus valores espirituales. No tenemos ninguna contradicción con la doctrina. Nosotros sabemos que nuestra doctrina contempla, en la verdad número 14, que el movimiento es simple, práctico, profundamente cristiano y profundamente humanista. La cuestión es que no solamente pasa por un trabajo mancomunado, sino por un trabajo individual. Digo, las cosas que son simples en la acción es sentirse lastimado, es sentirse inclusive ninguneado por compañeros y muchas veces traicionado, ¿no? Entonces, sobre esta base es imposible construir, y el Evangelio tiene todo, ¿no? Todo. Tiene la negación de Pedro, después de haber dicho que daba la vida por Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dice, uno realmente me llama a risa, pero es tan profundo, porque habla de nuestra naturaleza, ¿no? Cuando le dice que Él no va a permitir que pase lo que Él le anunciaba a Jesús, y que lo iba a defender con toda su vida y que lo iba a acompañar hasta el final, y Jesús le dice, no, antes de que cante
el gallo me habrás negado 3 veces. Y no me quiero imaginar lo que debe haber sido para Pedro, después de haber prometido eso, haberlo hecho pocas horas después, ¿no? Pero también, ya resucitado Jesús, y comiendo con ellos, ¿no? O sea, en su cuerpo resucitado, comiendo, no es un dato menor, le pregunta a Pedro también 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar, le dice, apacienta mis ovejas. Dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y ya Pedro, no, Señor, tú todo lo sabes, bien sabes que te amo, ¿por qué me dices lo que me dices? Dice, Pedro, apacienta mis ovejas, pero va a llegar el día, hoy tú te agachas y te atas las sandalias y te ciñes la ropa, pero va a llegar un día en que otros ceñirán tu ropa y te atarán tus manos, ¿no? Hablándole de la forma que había de padecer. Entonces, entre nosotros sabemos que debemos perdonar, ¿no? Perdonar inclusive las acciones que muchas veces cuando estamos en este tema somos víctimas, porque todos creen que es fácil, pero muchas veces te encontrás con que la persona que quizás quisiste ayudar más es la que más te ataca, o la persona de la que menos te esperás que puede hacer algo en contra de tu persona en la acción, es la que te traiciona. Entonces estos valores son muy importantes para no caer en el que han caído muchos. Nosotros lo sabemos, lo podemos decir con muchísima conocimiento porque tenemos muchos años trabajando en esto, ¿no? Aquellos compañeros que traicionaron al pueblo y dicen, bueno, pero se lo merecían, ¿no? Uno hacía las cosas y ellos siempre decían que estábamos en esto, en aquello, en el otro, lo cual no justifica que uno se convierta en un negador de lo que estaba llevando adelante. Esta enfermedad espiritual hizo nacer en Alejandro la necesidad prácticamente de hacer retiros espirituales donde se rescata de que Jesús no es una persona que existió y que hoy no está, o que el hecho de la crucifixión pasó, porque esas cosas son para nosotros que en la relación tiempo y espacio nacemos, morimos, nos desarrollamos y morimos. O sea, tenemos un tiempo finito y un tiempo que corre, que está representado por el reloj, pero es para nosotros, para la eternidad no, es permanente, de tal manera que nosotros, aunque estemos en este tiempo, nos estamos alimentando y estamos abrevando de la eternidad en este momento en el que estamos hablando. Si tenemos esa conciencia, sabemos que lo que hacemos no es solamente por razones individuales o por razones egoístas, sino por razones profundas y que tienen que ver con el devenir de la historia y con el devenir de la plenitud de los tiempos. Todo esto se aprendió a partir de este proceso, ¿no?, de formación, y yo creo, por lo menos a mí me hizo muy bien, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar que no hacía mucho que estaba con mi mujer y peleábamos todos los días, como es normal, ¿no?, en las parejas. Y por este proceso de un retiro, cuando volví, a la semana mi señora no respondía a sus agresiones, trataba de conciliar porque es cierto, si uno no quiere, dos no pelean. Entonces me dice, ¿qué te hicieron a vos? No sos el mismo que se fue al día de hoy. Bueno, esto nos dio un proceso de aprendizaje como pareja y ya hace 32 años que estamos juntos y realmente
cada vez más, digamos, afianzados como pareja, ¿no? Entonces, esta experiencia en este momento es cultural, en contra de todo lo que está ofreciendo el mundo, ¿no? En el que no solamente se prende un fósforo y se tira, sino que se tiran perros, se tiran personas, se tiran relaciones, y eso justamente es lo que atenta en contra de toda la construcción de una comunidad. Sin estos valores no es posible. Hay quien dice que sin estos valores no es posible ni siquiera hacer un tratado de buena costumbre. Fabián, con respecto a tu trabajo territorial, sería, ¿no? Tu trabajo táctico, Sí. se le puede decir, que tiene que ver con el trabajo de la Fundación Papa Francisco. ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que están haciendo últimamente? Realmente no es de público conocimiento que no está bajando mercadería del ministerio. Entonces, estamos trabajando con la ayuda yo particularmente de la agrupación Un Grito de Corazón, que recibo prácticamente un quinto de lo que yo recibía para ayudar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Está todo ralentizado. ¿Qué quiero decir con está todo ralentizado? Antes decíamos, vamos a hacer una olla y la hacíamos. Hoy decimos, vamos a hacer una olla y, por ejemplo, a esta altura del mes estamos esperando cobrar, porque nosotros por ahí conseguimos el pan, conseguimos, por ejemplo, ravioles tenemos ahora. Tenemos algo de carne o de pollo para hacer una olla, pero no tenemos verdura o por ahí no nos donan verdura. Y hacer una olla hoy lleva 15, 20 mil pesos de verdura. Entonces, no es lo mismo encarar a hacer una olla hoy que hace un año. Hace un año era fácil, ¿no? Hacerla bien, ¿no? Digamos, con todos los elementos que debe tener una comida. Y bueno, así el tema de los merenderos. Es increíble que quieran encontrar merenderos abiertos 6 meses después que no bajaron nada, porque los merenderos dependen de la leche en polvo, de harina, de chocolate, de hacer una merienda que lleva 5 litros de leche. ¿Cuánta plata? Es imposible para un merendero sostenerse si no hay una ayuda de un Estado presente, ¿no? Después, bueno, hacemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, a una persona se le quemó la casa y recibimos una donación de cemento y ese cemento se lo entregamos a ellos. Pero también hemos tenido en algún momento cocina y una persona se le quemó la cocina eléctrica y nosotros la habíamos preparado, porque la teníamos preparada para un merendero, se la donamos a la persona que le hacía falta. Silla de ruedas, ya hay 2 que perdí, ya no sé dónde están, que vamos rotando, ahora me están pidiendo, pero no tengo, por ejemplo. Y pañales, también recibimos donaciones de remedio, también damos los remedios que recibimos, inclusive esta última vez hay para que tengas idea, ¿no? Darío, de lo que está pasando, una niña necesita leche sin TAC y sin gluten, con una alimentación nasogástrica. Y vienen de a 400 gramos, unos tarritos de 400 gramos, que le duran 3 días. Sale 54 mil pesos cada tarrito. Imagínate lo que es eso en un mes, ¿no? Bueno, la cuestión que rápidamente nos pusimos en contacto, conseguí 5 latitas por parte de la agrupación
y después haciendo una cadena, porque la verdad que el pueblo argentino es impresionante en eso. ¿La agrupación cuál, Javi? Grito de Corazones, la agrupación que es de la diputada Maya Daer. Por ejemplo, le pudimos conseguir por medio de la solidaridad, ni de la agrupación, ni de la fundación, pero sí del pueblo, 3 meses de uso continuo de esta leche. O sea, realmente, bueno, cuando fui la primera vez a llevarle las latitas que conseguí, me enterneció, porque estaba la nena esperándonos en la puerta, con una alegría, ¿no?, de que la estábamos ayudando, una nena de unos 7, 8 años. Realmente me conmovió, ¿no? Me vine pensando en esa familia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas porque los tenemos, pero no de esa dimensión? Y bueno, no me quiero imaginar lo que es las familias que tienen problemas para conseguir remedios oncológicos y tratamiento y todas estas cosas, ¿no? Con respecto a lo que contás, el trabajo territorial, el trabajo táctico que hacen ustedes, ¿cómo, o sea, qué es lo que tienen en la cabeza cuando la ministra Petovelo se niega a entregar los alimentos que deberían ser alimentos de nuestro pueblo, a pesar de los fallos de la justicia, ¿no? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Falta de humanidad? ¿O habría algo más? Yo creo que justamente, ¿no?, estuvimos hablando un poquitito de este tema, pero ni siquiera se le puede decir inhumanidad, ya directamente entra en el plano de la crueldad, porque si uno, sin entrar mucho en detalle, sabemos que cuando fue apurada por el tema, de que por qué no atendía, dijo que vaya la gente, que ella le iba a atender una por una. Y cuando la gente fue a atenderla, salió y directamente, prácticamente los agredió, los echó, ¿no? Tratándolo de... Entonces esto no es un problemita, porque también tiene problema de corrupción. Hay una triangulación de dinero para contratar esto que tanto ellos dicen combatir, ¿no? Pero una serie de contrataciones de rider como funcionario, no me acuerdo bien si eran 150 o más, y con un sueldo de más de 1,5 millones de pesos cada uno. O sea, la negación de que había mercadería en los depósitos de Villa Martelli. Hay un diputado que lo dijo públicamente, que no habían encontrado ni siquiera una tabla. Cuando estuvo Milei en Bahía Blanca, dijo que no tenía nada, ni que le podía ayudar, lo que se arreglen como pudiera. Pero la presidenta de la fundación y después Grabois denunciaron que estaban las mercaderías en el depósito. Sin embargo, se tomó como real esto cuando lo denuncia Poli en el TDU. A partir de ese momento fue un escándalo, aparecieron las cosas que decía que no tenían, y bueno, ante la obligación de la justicia de que reparta eso, han apelado. Es una cosa de locos, ¿no? De locos. La verdad que las cosas no están cada vez mejor, están cada vez peor, y ellos parecen entender que la gente no necesita la ayuda que ya estaba establecida, no hacía falta que compraran nada. Fabián, y con respecto, creo que más está de decir, por lo que venís contando y lo que estabas contando con respecto a las personas, con respecto
la alimentación, ¿no? Que hay, según las cifras del UNICEF, hay más de 1,5 millones de chicos que se van a dormir sin cenar, ¿no? Que es, además de la falta de humanidad, que es lo que te pasa también por la cabeza, ¿no? Cuando uno ve estas cifras, ¿no? Que en realidad, cuando uno dice cifras, digamos, en cada cifra es una familia, ¿no? Que en realidad en una familia hay son 6 millones. personas que se van sin cenar a la noche, ¿no? Son 6 millones, fácil, y yo te diría que hasta más. Porque, por ejemplo, lo que nos dimos cuenta la última vez que entregamos mercadería en el barrio, en el Monobló número 5, nos dimos cuenta que la cantidad de viandas, nosotros llamamos vianda a cada ración que servimos, tenemos una cuchara que para eso, en vez de haber 6 pedidos, había 9, 11, pero no era que te estaban mintiendo, porque al tener que volver las familias que no pudieron alquilar más a convivir con las familias dentro de los espacios reducidos, o sea, el hacinamiento, son muchas la cantidad de gente que está en esta situación. Y bueno, tenemos que pensar que cada mes que va pasando, esa cifra se va aumentando. Es la consecuencia directa del liberalismo. No hay esto es el liberalismo, ¿no? Hambre, miseria, y también la desidia total del sálvese quien pueda. Nosotros creo que ya lo hemos vivido en otro tiempo a esto. Sin embargo, le decían a la gente que íbamos al primer mundo. Fabián, porque acá lo que sucede es que estamos con las dos puntas de lo que vendría a ser una comunidad, ¿no? Tanto la vanguardia como nuestros abuelos. Cuando hablo de la vanguardia, hablo de posible vanguardia o futura vanguardia, serían los niños, y por el otro lado, nuestros abuelos, ¿no? Que son quienes nos muestran que hubo una Argentina distinta, ¿no? Tienen memoria de una Argentina diferente. Cuando el presidente, Javier Milei, veta el aumento de las jubilaciones, que representaba no más de 14.000, 15.000 pesos, por el otro lado, la represión a estos abuelos por parte del gobierno, y además un asado donde el presidente le llama 87 héroes, ¿no? Esto desnuda, como pregunta, ¿no, Fabián? Desnuda que hay una guerra de los ricos contra los pobres, a la cual, y esto lo voy a decir yo no sé si nuestro pueblo está consciente de esto, de lo que está sucediendo. Yo creo que esto es así. Y te voy a hacer algo al costado, algo que escuché en estos días, con respecto a nuestros abuelos, que son los que, digamos, se han parado de mano ante el gobierno nacional, ¿no? Por eso la represión. Hay un compañero que decía
aquella generación del 70, aquella gloriosa generación, aquella gloriosa JP, dice, todavía estamos. Y estamos vivos, y ha sido tan grande aquella generación que todavía no la pueden combatir, que está y que no la van a poder combatir. ¿Qué opinas sobre esto, Fabi? No, yo creo que evidentemente nosotros no podemos más que repudiar lo que viene sucediendo en ese aspecto, porque no está sucintamente en el tema de lo que es el aumento, ¿no?, de la jubilación. Es sacar remedio con los descuentos que tienen ellos, pero aparte no es ese, se han aumentado tanto. Nosotros tenemos una amiga que sabe hablar mucho sobre ese tema. De 14 remedios puede comprar 4. Porque tiene que optar, digamos, después tiene que comprar pan, tiene que comprar otras cosas, ¿no? Pagar algunos servicios. Entonces lo que se está haciendo es, yo me animo a decir que es un genocidio encubierto. Porque aparte lo han dicho, ¿no? En otros ambientes lo han dicho, y el grotesco está en este tema, ¿no? De tomarlo como una risa, como una burla, y llamándole a aquellos que no tienen ningún tipo de valores para defender y mantener su posición, porque eran los que habían dicho que lo iban que no iban a estar a favor de esa ley, terminaron votándolo. Sabemos nosotros por cosas de prebenda, y comiendo asado, ¿no?, mientras reprimían a la gente, o se morían por reprimirla. No lo pudieron hacer porque la jurisdicción no se los permitió, porque pertenece a la provincia de Buenos Aires, y gracias a Dios tenemos a Axel Kicillof, que no comulga para nada con las ideas de estos muchachos, que es el palo y nada más, ¿no? O sea, esto que ellos dicen que quieren volver a antes del peronismo es esto, ¿no? La capital para las clases altas y la prohibición de aquellos que querían acceder a la capital si no contaban con un traje, ¿no? Esto está claro. Y con respecto a lo que es separar la juventud del resto de la comunidad, o que hay una juventud que fue mejor u otra peor, Perón decía, ¿no?, que existe un peligro de querer sacar o de poner a la juventud como una vanguardia, porque justamente atenta contra la idea de comunidad. Digo, nosotros sabemos bien que sabemos, pero sabemos también que los que son más grandes saben más. Ya sea tanto en el campo de lo que sea la maldad, como en el campo de lo que sea la bondad, como en el campo de lo que quieras. El hombre que es sabio termina siendo más sabio, y el hombre que es malo termina siendo más malo. ¿Me explico? Entonces, siempre hay cosas que aprender, y lo mejor que tiene la juventud es esa incansable fuerza, ¿no?, de poder hacer. Yo a veces recuerdo cómo salíamos y pintábamos el Morón, no el de ahora, que no lo podemos pintar cuando salimos a hacer las paredes, pero pintábamos Ituzaingó, Hurlingham y Morón, los 3 distritos con los compañeros. Como nada, ¿no? Era salir y salimos a pintar. Y hoy no se ve eso, ¿no? Pero yo creo que pasa por otro lado, por el tema de que no hay unidades básicas. Fabián, vamos a ir a un corte, pero antes de ir a un corte, te dejo planteada una pregunta. ¿Crees que se le vienen permitiendo cosas a este gobierno a los cuales
se le debería poner un límite, pero antes de eso me gustaría que vayamos a un corte y cuando volvemos me desarrolles un poquito más este tema de la ausencia de unidades básicas en Morón. ¿Te parece? Sí. Bueno. Vamos a un corte y ya estamos regresando con más doctrina y realidad justicialista. El único programa donde se aprende a amar al general Perón. El programa más interesante de entrevistas que tiene que ver estas entrevistas con respecto a el modo de vivir de los argentinos. La nueva forma de vivir de los argentinos. Bueno, vamos a un corte y ya estamos regresando. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up. Y continuamos con Doctrina y Realidad Justicialista, el único programa donde se aprende a amar al general Perón. El único programa y más interesante sobre entrevistas de la nueva forma de vivir de los argentinos. Fabián, habíamos quedado con la pregunta que, bueno, si crees que se le viene permitiendo cosas a este gobierno a las cuales se le debería poner un límite, pero antes, con respecto a lo que estabas diciendo en el bloque anterior, vos nos estabas contando aquello de que en Morón hay ausencia de unidades básicas, por lo menos hay pocas. Creo que no solamente pasa en el distrito nuestro, ¿no? Sí, sí pasa en distintos lugares, pero me gustaría específicamente en tu territorio, ¿por qué crees que esto pasó? Si fue hecho esto, hubo una política, hubo un descuido. No, es una política. Es una política, lamentablemente, desde el 55 los lugares de lo que es la reunión, la comunidad, fueron atacados. En primer lugar fue el club y la sociedad de fomento. A la sociedad de fomento, a los clubes le quedaron la dirección de personería jurídica, con lo cual lo volvían loco con ese tema para no... Y todos los problemas que hay, ahora hay una ley que quiere avanzar sobre ellos para quedarse con sus propiedades, como lo quiso hacer Macri, lo está de nuevo. Pero principalmente el espacio donde uno se relaciona, interrelaciona, en el campo del amigo. Porque lamentablemente la gente vive en un estado de soledad en su casa, el miedo a salir, la inseguridad, todo esto puede ser que esté recontra bombardeado por los medios de comunicación y no hay contacto directo con el... ¿Por qué te quiero contar esto? Nosotros, por ejemplo, subimos el video que le entregamos a la persona, pero hay charlas, hay un intercambio, hay, mirá, vengo yo, pero hay otra persona que tiene 4 chicos y no
no está bien, ¿qué te parece si le digo que venga? Sí, decirle que venga. Yo puedo ayudarte tal día. O sea, y a partir de esta comunicación llegamos a otros espacios, a otros lugares, y se crea el vínculo que está roto. Y al no haber a 10 cuadras de la nuestra otra que haga lo mismo, y a 10 cuadras de la nuestra otra que haga lo mismo, no se reproduce un tejido celular que sea capaz, como decía Perón, de hacer un movimiento que vaya desde Ushuaia a La Quiaca con un criterio para poder tener las mismas reacciones ante los mismos estímulos, ¿no? Entonces, ante todos los atropellos que hace este gobierno, no está organizada la gente, no está organizada ni siquiera la bronca. Entonces salen uno. Ahí hay un punto que me gustaría charlarlo con vos, que es, ¿cuál es la función, o por lo menos, digamos, supongo que de mucho más joven, vos entraste a una unidad básica, ¿y cuál era la función de la unidad básica en el territorio cuando ingresaste? ¿Qué significaba para un militante ingresar a una unidad básica? ¿Era solamente entrar para la campaña o la unidad básica debería estar abierta todo el tiempo? ¿No? Una pregunta, digamos, que me parece que, digamos, pensada desde Perón, supongo que tenía que ver con atender a las necesidades de nuestro pueblo, un lugar de reunión, de la cultura del encuentro, pero bueno, dame vos tu Cuando yo empecé era cultura del encuentro. Era cultura del encuentro, cultura de reunión, cultura de chaura, de charlas, porque lo que sí la gente no entiende, y creo que muchísimos militantes tampoco, que una cosa es la cultura política y otra cosa es la ciencia y el conocimiento. Y yo lo reduzco a este tema, ¿no? Estaba hablando la otra vez un catedrático, y yo no puedo creer que un jefe de cátedra, un hombre reputado, cuando ganó Macri haya dicho, bueno, por lo menos este tiene plata, no va a robar. Es un pensamiento infantil. Es un pensamiento hasta, por decirlo de alguna manera, idiota, ¿no? Que lo puede tener una persona, pero no, lo tenía un tipo con total formación. Entonces, ¿qué pasa? Las clases medias, por ejemplo. Las clases medias se alimentan y se retroalimentan por medio de los medios de comunicación. Y no es como dicen, che, es el TikTok. No creo que sea así. No digo que no haya una parte que no sea así, particularmente quizá los jóvenes. Pero lo que es en el tejido social, aparte ni siquiera entras en conflicto con aquel que no necesita nada. Porque el que no necesita nada dice, che, allá si te hace falta, anda que hay un buen muchacho. Si puede, te va a ayudar. Y no se reduce a la bolsa. Sino, por ejemplo, nosotros teníamos una bolsa de trabajo, donde alguien necesitaba a alguien para que le limpien la casa, para que le hagan una pared o algo, nosotros hacíamos sencillamente, no como una agencia, porque nosotros no cobrábamos, pero sí que se necesita ese contacto. Alguien de confianza para esto, alguien de confianza para aquello. ¿Y cómo encontrar a alguien de confianza si no existe en la comunidad? ¿Quién es de confianza? En donde vos no conocés a tu vecino, no conocés al de la esquina, no conocés al de la otra cuadra. En realidad, son todos de desconfianza, ¿me explico? Entonces, el espacio comunitario se llega es muy al egoísmo, importante. El egoísmo pasa a ser principal en lugar de, digamos, de la amistad, ¿no? Digamos, sería la
el egoísmo versus, si se quiere, la amistad sería, ¿no? O el vínculo. El egoísmo tiene dos manifestaciones, ¿no? Una es esta que estamos viendo ahora, y la otra es mientras a mí me sirva está bien. Y mientras yo quiera, lo que yo quiero está bien, y los demás tienen que aceptarlo porque yo lo quiero. Es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, no, a pesar de que se habla de inclusión, no está incluido el otro en esto. Porque el respeto... Vos sabés que yo tengo un problema cuando hablan de la palabra inclusión. No, por Dios, en vez de decir inclusión, ¿qué cuesta decir justicia social? ¿Qué es la inclusión? Digo, ¿no? Digo, los periodistas hablamos de justicia social. Digo, eso es una derrota de la guerra cultural. Digo, hablar de inclusión. No sé, me parece a mí o no. ¿Vos creés que después de las palizas que no han dado en el 2015 y en esta última, hubo derrota? Lo que han sido derrotados han sido ellos. Están en una batalla que está perdida por ellos. Acá la gente quiere justicia social, quiere independencia económica y quiere soberanía política. Pero no lo quiere el argentino, lo quiere el africano, lo quiere el venezolano, lo quiere el mexicano y lo quiere Rusia y lo quiere China, lo quiere la India. Por eso el BRICS. Entonces, el recuperar los valores de nuestro movimiento ya no es un problema nuestro, es un problema del conjunto. Porque se ha llevado constantemente a un gregarismo ideológico desde el año 83 a la fecha, que ha perdido constantemente, digamos, ¿no? Primero perdimos con Alfonsín, después tuvimos el tupé de decir que María Julia del Sogaray y Adelina de Viola cantaban la marcha porque eran peronistas, ¿no? Yo creo que este tipo de pensamientos pueden acompañar una columna del peronismo, pero el peronismo tiene que tener una rama poderosa que es el movimiento obrero, también el movimiento de mujeres, pero el movimiento en su conjunto, no dividido, no... y a la par. Y porque, viste, este tema de los jóvenes... Juntos a la par, como diría Papo, juntos, ¿no? a la par. Aparte los jóvenes, ¿no? Muchas veces se toma como que el joven va a venir y va... Y, viste, Alejandro decía, hay que tener cuidado, dice, porque a veces tenemos una persona grande y ya tiene las ambiciones medidas, ¿no? Saben que más no pueden, ¿para qué robar más? O tienen algún tipo de prejuicio. Y entran estos caputos, estos Turgeneger, que son unos tiburones insaciables. Nunca colman su apetencia de robar porque no tienen ningún prurito y no tienen ningún problema en entregar no solamente a la Argentina, sino por pociones de generaciones venideras, por su propio... Fabián, de más está decir, ¿no?, que estás de acuerdo con que los argentinos necesitamos encontrarnos y recuperar nuestra capacidad de diálogo, ¿no? La cultura del encuentro está tan fogoneada que, por ejemplo, uno de los eslogan de la fundación es derrumbando muros, trazando puentes, derrumbando muros. Y la cultura del encuentro está en la familia, entre las familias y en lo que es el espacio
unidad básica, que hoy ni siquiera le quieren llamar unidad básica, ¿no? Centro cultural, la sociedad de fomento. La sociedad de fomento tiene que volver a ser donde los vecinos puedan participar con total. Los clubes, si le sacan toda la asistencia del Estado, se vuelven inviables. Para jugar un partido de pádel le tenés que pagar una plata que no te conviene. No, o sea, está todo puesto pata para arriba, en contra de lo que es la comunidad y en contra de lo que es la cultura del encuentro. Porque la cultura del encuentro no está el que piensa de una manera, pero sí toleramos lo que piensa el otro. Y en ese campo, en el campo del amigo, podemos construir algo que me sirva a mí y que le sirva a otro, ¿no? En este sentido, nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Y más grande, nadie es libre en un pueblo esclavo. O sea, no hay una cosa sin la otra. Sí, ¿estás de acuerdo que con la cultura del encuentro surge el quehacer? Sí, evidentemente. Es más, por ejemplo, hay una frase que dice que la militancia nos une y las líneas internas nos dividen. Y creo que está empezando a pasar algo así en la actualidad, pero si nosotros decimos, tenemos que pintar una pared o una escuela, y agarraste la brocha y te pusiste a pintar, a mí no me interesa si sos del PC, del MAS, ortodoxo o de la tendencia. Pintemos el colegio. Entonces la militancia nos une. Después podemos discutir lo que quieras. Pero esto, obviamente, lleva al quehacer a las cosas. Acá me voy a referir a citar a Francisco, ¿no? Cuando Francisco habla de la unidad por encima del conflicto. Pero hay una cosa que estaba leyendo justamente hoy, con respecto a preparando los conceptos, las ideas, las preguntas que iba a hacer el programa con vos, y encontré algo que dice que la unidad no se declama, la unidad se hace, porque la unidad es superior al conflicto. Sin duda, son principios que tienen una sabiduría y una doctrina milenaria, ¿no? No sale de un pensamiento, inclusive se vuelve complejo para aquellos que no ejercitan esto, pero sin duda es la unidad. Es más, la unidad tiene que estar imbuida de la voluntad de vencer, porque ha pasado, particularmente en el 2015, donde hubo una unidad, pero hubo grupos que no quisieron vencer, por privilegiar se perdió este apotegma primero la patria. Y los 2 puntitos, 3 que le faltaron a Massa, responden a lo mismo. Porque no hubo unidad, ni la voluntad de vencer. De hecho, prevaleció la opinión, ¿no?, de muchos que dijeron, ¿cómo vas a votar a Massa si estuvo con Macri? Bueno, hoy fumate a Milei, ¿no? Porque aparte porque uno puede tener la opinión que quiera, pero hay que vencer al enemigo. Y el enemigo es aquel que me sacó el remedio, es aquel que me quiere sacar los derechos sociales, es aquel que me quiere sacar la escuela pública, que me quiere sacar la universidad pública. Ese es mi enemigo. Entonces es fundamental este principio, ¿no?
Fabián, ¿crees que la realidad es superior a la idea? O sea, ¿crees que no debemos quedar encerrados en procesos conceptuales? Sin duda, tanto de un lado como el otro nosotros podemos tomar ejemplo. La idea de estos muchachos es que está todo bien, de que la Argentina necesita recuperar esto fiscal que ellos dicen, pero la realidad es que la gente está sufriendo mucho. Los abuelos a los que le pegan no son una entelequia, son personas de carne y hueso, son nuestros padres, nuestros abuelos, o un futuro próximo, más próximo para mí que para vos, que sos más joven, o que otro muchacho, que también, si no cambian la política, va a terminar siendo golpeado en una plaza o muriendo penosamente por la falta de un remedio en algún hospital o en su casa, ¿no? Entonces, la idea no tiene nada que ver con la realidad. Y lo mismo pasa con el campo nuestro, ¿no? Digo, muchas cosas se han hablado y se hablan, pero la gente sigue hablando de la misma forma, no cambió ni una letra la forma de hablar. El pueblo. Nosotros, para entender esto, por ejemplo, el griego que hablaba Aristóteles, que hablaba Platón, el griego de las élites, no es el que se habla. El griego que se habla en la realidad, en el mundo de hoy, es el de los cerámicos, el de los esclavos, el de los agricultores. Entonces, siempre se impone la voluntad de los pueblos. Es cuestión de encontrar lo que se tapa, porque muchas veces se quiere mostrar la historia como la victoria de las élites. Y si te pones a rascar un poco más en la historia, te das cuenta que no, que realmente son los pueblos los que se vienen imponiendo, y la batalla es de los pueblos contra las élites, constantemente. Con las élites los quieren esclavizar y los pueblos quieren la libertad, son profundas. La palabra libertad no es joda. Digo, muchos ya saben que esto no fue más libertad, que esto es más esclavitud concreta, ¿no? Como dijo hoy un muchacho, trabajo yo, trabaja mi mamá, trabaja mi papá, y no podemos cubrir los gastos. Digo, va a tener que trabajar el muchacho el doble, o el papá o la mamá, para ver si llegan, y si seguimos así los tres, digamos, es más esclavitud, sin duda. Fabián, siguiendo en la línea de algunos conceptos, con algunas ideas de Francisco, ¿estás de acuerdo con que el tiempo es superior al espacio? O sea, en lugar de ocupar espacios, hay que generar procesos. Sin duda, sin duda. Nosotros sabemos que las vanguardias son proclives a ocupar espacios, pero al no emanar su poder de lo que son los microprocesos, de lo que es el gaucho de pie, ¿no? La persona, el argentino que está constantemente con sus pies sobre la tierra, hace que las élites terminen distanciándose de su propio pueblo, ¿no? En la comunidad organizada, Perón decía, se divorcian. Hay un divorcio entre el pensamiento y la acción, ¿no? Y la vida de los pueblos.
Y bueno, nosotros que pregonamos el peronismo sabemos que tenemos que emanar de la vida de los pueblos, tenemos que estar con el pueblo y escuchar, ¿no? Como te decía, nosotros muchas veces tenemos abuelitos que vienen y dicen, che, pero están 2 horas ahí, ¿qué están haciendo? Y estamos hablando con el abuelito que no le hablan ni los padres, ni los hijos, digo. Entonces, está roto esto también, ¿no? Nosotros, esto de la cultura de llevar al abuelito a un lugar y dejarlo ahí tirado, habla también de otras cosas, ¿no? Que nosotros, del tema este del descarte que toqué de entrada, ¿no? Digo, no puede ser que sea valorada la vida humana y los seres humanos como una cosa, no como una persona, y mucho menos como un hijo que tiene la dignidad de ser hijo de Dios, y en ese sentido igual a todos, ¿no? Fabián, ahora te voy a llevar a otro tiempo pasado, donde el general Perón escribía algo que tenía que ver dentro de un libro que se llamó La Hora de los Pueblos, en el cual muchos compañeros le remiten Hora de los Pueblos a lo que pasa con los BRICS, ¿no? Muchos de los compañeros dicen, es la hora de los pueblos. Incluso con Francisco dentro del universalismo, ¿no? Digamos. Pero dentro de ese libro había una frase muy importante que muchas veces la utilizamos en el programa a forma de pregunta, pero a mí me gustaría todo completo, por lo menos esta parte, ¿no? De lo que decía Perón, y si se quiere que vos lo desmenuces. Perón en ese libro dice, el demoliberalismo burgués, con sus caudillismos y sus partidos políticos, no podrá jamás superar al peronismo. Para nosotros, organizar es adoctrinar, porque la doctrina es lo único que resiste la acción destructora del tiempo, y nosotros trabajamos para el porvenir. Sin duda está resumido un profundo proceso de conocimiento y de lo que significa la historia. Cuando Perón utiliza el término burguesía demoliberal, habla de esto que yo decía, ¿no? De las élites. Y evidentemente no se puede organizar lo que no está adoctrinado, porque el tener el adoctrinamiento permite la conducción, porque no se puede conducir lo que no está adoctrinado tampoco. Pero no quiere decir que tenga un sentido utilitario, porque esto llega al ejercicio del profundo conocimiento, y solamente se ama lo que se conoce. Es imposible pedirle amor a esta dirigencia que justamente representan todo lo contrario de lo que nosotros predicamos. No es una cuestión ni siquiera ideológica, es bien doctrinal. Nosotros amamos porque fuimos adoctrinados, y ellos odian porque no pueden amar al no conocer. Se le puede pedir a Petovelo que sufra porque hay 1,5 millones de chicos que no llegan a llenar la pancita por las noches, y no sabemos si al otro día la llenan, ¿no? Fabián, te pido unos segundos para una pausa nueva, y cuando volvemos hacemos un par de preguntas más y estaríamos cerrando el programa. Pero antes de ir a la pausa, te voy a dejar planteado una pregunta más, que es si estás de acuerdo con que el todo es superior a las partes. O sea,
colocar los intereses comunes por encima de los de las partes. Pero esto me lo contás cuando regresamos. ¿Te parece, Fabián? Bueno, Vamos a una pausa en Doctrina y Realidad, el único programa donde se aprende a amar al general Perón. Ya estamos regresando con Doctrina y Realidad. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, go pump it up, pump it up. Continuamos en Doctrina y Realidad y seguimos en el único programa donde se aprende a amar al general Perón. Y lo vamos a repetir hasta el hartazgo. Fabi, escúchame. La pregunta que te había hecho, que tenía que ver con si estás de acuerdo con que el todo es superior a las partes, o sea, colocar los intereses comunes por encima de los de las partes. Cosa que nos dice el Papa Francisco, que no debería ser nuestra conducción en Roma, ¿no? Hoy la única conducción que tiene la Argentina es Papa Francisco en Roma. Sin duda. Esto lo digo yo, ¿no? No sé si vos estás de acuerdo con eso. Se supera lo que uno piensa, es lo que estábamos hablando hace un rato, el tema de la opinión, y lo importante es, eso refuerza la unidad, porque sin duda, por poquito que sea el aporte de alguien, conforma el todo y es inmensamente superior a cualquier parte, por más grande que esta parte sea, que es la idea, digamos, de lo que es el movimiento, justamente algo que hay que ver cómo se puede empezar a reflotar, porque hacen falta órganos del movimiento nacional peronista que se expresen como tal, no como una simple, digamos, estructuración de un partido político más, como puede ser cualquier otro partido político del sistema liberal. Digo, en la medida de que se cierra el peronismo hacia la estructura de un partido, obviamente pierde su esencia y, lo que es peor, también cree que es una cuestión de hacer algún tipo de reformas en el sistema cuando nosotros nacimos para hacer una revolución. Mira, yo con respecto a eso creo que, digamos, desde el punto de vista de la contracultura, si se ha obtenido una victoria es en el vaciamiento precisamente de los principios del justicialismo, ¿no? Vaciarlo de contenido. Creo que este es una de las victorias de la contracultura. Con respecto a esto, Fabi, hay una cosa que dice el general Perón, ¿no? Que la fuerza del peronismo radica en que constituye un gran movimiento nacional y no un partido político. ¿Cuándo dijo Perón? Bueno, Perón mismo, hasta el cansancio, dijo que nosotros tenemos un movimiento y que este movimiento no podía ser contenido en un partido político. Es más,
decía que el partido político había que armarlo 15 días antes de las elecciones para presentar los candidatos, y después de las elecciones los candidatos tenían que seguir trabajando como venían trabajando antes de ser electos. O sea, es una consecuencia natural de un trabajo constante, no la consecuencia de una rosca política o de las posibles influencias con las que uno cuenta para poder estar en una lista o en una de diputados, concejales o lo que sea. De hecho, ha pasado mucho, tanto en lo que es en la Unión por la Patria como también en Cambiemos, y el resultado de eso es, qué sé yo, Lemoine, por ejemplo. Por decir del lado de ellos, y del lado nuestro, gente que no pasó sin pena ni gloria, y aparte de ser terrible, es que nuestro pueblo no conoce a nadie. Nuestro pueblo no conoce los concejales de cerca, conoce a algunos intendentes, y diputados ni hablemos, senadores menos. ¿Qué es lo que pasa? Es malo porque prácticamente se transforma la política en una sociedad anónima, cuando tiene que ser algo profundamente popular. Creo que hay muchas cosas que hay que tratar de seguir discutiendo, ¿no? Más allá de que va a venir una batalla electoral, nosotros vamos a estar en el frente principal y en el que tenga que ser para que se pueda ganar, ¿no? Y aportando todo el esfuerzo que hacemos, como hacemos siempre, pero tienen que empezar a escuchar a otras voces los compañeros, porque evidentemente no le están, como dice Martín Fierro, no le ponen no dan con el hilo en el ojal, ¿no? Cuando habla de la justicia, nunca ponen el hilo en el ojal. El problema es que el sufrimiento que se genera, ¿no? Es terrible tener que hablar de tasa de suicidio, por ejemplo. Es una tragedia. Cambiando un poquito de tema, hay una pregunta que le venimos realizando desde el programa a la mayoría de los compañeros que han pasado por este programa. La pregunta vendría a ser así. Ahora sí te voy a llevar a un momento imaginario, e imaginemos que por esas cosas Dios le concede la posibilidad al general Perón de regresar o aparecer y ver la realidad de lo que sucede hoy en la Argentina, ¿no? Digamos, algo que yo varias veces lo he pensado, y varios compañeros lo han pensado, ¿qué es lo que diría el general Perón? Acá, en este punto hay varias creo que la mayoría, si bien de diferente manera, pero todos creo que terminan quizás en un mismo concepto que podría complementarlos a todos. Hubo un compañero que dijo, miraría a la China de hoy y estaría muy de acuerdo con eso. Después hubo otro compañero que dijo, simplemente el general Perón lo que haría es peronismo, como él supo hacer. Hubo otro compañero que dijo, nos retaría a todos, nos retaría bastante. Y hubo una compañera que dijo que el general Perón hoy escucharía, diciéndolo en la jerga de la calle, daría bola o escucharía a Francisco, ¿no? Me gustaría tu mirada sobre esto, Fabián. Yo creo que Perón es difícil, ¿no? Es un ejercicio totalmente arbitrario lo que estamos haciendo. No haría ni diría nada nuevo, sino que reafirmaría constantemente como lo hizo cada vez que vino, porque
lo que él hizo es algo que está delante de lo que a nosotros nos pasa por 500 o 1000 años. De hecho, por darte una prueba, ¿no? Nosotros sabemos que hubo un intento del gobierno de desviar el gasoducto, y para desviar el gasoducto le dieron mayores facilidades a la empresa Petronas, y sin embargo nos desayunamos con que nadie habla de eso y que Petronas se bajó de la realización. ¿Te parece lógico que pase eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no nos dicen? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque Perón decía que la verdadera política era la política internacional. Y China usó su poder, su capacidad de negociación para que se bajen, porque tiene una palabra y un compromiso tomado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces se cumple esto, ¿no? De que la verdadera política es la política internacional. Y por el otro lado tenemos a la Guarcoas cuidando nuestros ríos, un portaaviones al frente de las costas de Mar del Plata, 2 naves de guerra francesas en Ushuaia. Al frente tenemos la fortaleza de inglesa en Malvinas, y de este otro lado la pista de Lewis en el enclave de nuestra Patagonia, ¿no? Viendo esto y en este panorama diríamos, mamita, estamos hasta acá, ¿no? Pero también habla de su debilidad. El hecho de que ellos hagan estas cosas, quiere decir que en realidad están muy debilitados y que ellos van a ir cayendo y nosotros vamos a ir surgiendo con Perón. Con Perón, sin duda, cuando más Perón, mejor. Vos sabés que en estos días hubo si se quiere, una proclama. Lo vi utilizado en un grupo del peronismo, esto de que nada sin Cristina. Y me hizo acordar una cosa que viene, supongo que viene de ahí, de esto de aquello que era nada sin Perón. Pero eso luego fue superado y apareció una cosa en la militancia que creo que falta leerle, a la que escribió eso le falta leer esta parte, que es: sin Perón no hay solución, ¿no? Pero yo te voy a llevar a una pregunta. ¿Crees que Perón, el general, venció al tiempo, Fabián? ¿Que todo aquello que el general decía tiene vigencia? Sin duda. Sin duda nosotros, por ejemplo, muchos hablan de que China hoy es, algunos dicen que aún no, otros dicen que ya es la primera potencia del mundo. Obviamente esto está teñido de gustos y muchas veces de intereses, pero que evidentemente China está disputando la primera posición como líder mundial, que hasta ahora había sido ostentada sin ninguna duda por Estados Unidos, pero la trama que no se dice es que los chinos, en la revolución de ellos, estaban muy atrasados. Eran prácticamente un país de campesinos, y vinieron acá en 1948 a hablar con el teniente general Juan Domingo Perón, presidente de los argentinos, y Perón les mostró cómo estaba desarrollando los planes quinquenales y cómo preveía el desarrollo, porque ya tenía el segundo plan quinquenal y estaban trabajando en el tercero.
nosotros no pudimos terminar el segundo. Y ellos no. Ellos hicieron el tercero, hicieron el cuarto, hicieron el quinto. Hoy creo que están en el 14 o en el 18, no sé muy bien. Pero evidentemente... Sí, creo que es el 14. Bueno, evidentemente deben haber pensado cómo hacer un martillo bueno, y hoy están en una etapa en la que están viendo cómo hacen para hacer que las armas hipersónicas funcionen mejor, que los aviones de ellos sean invisibles a los radares, y que sus portaaviones sean los más seguros y mejores protegidos. O sea, es una cosa impresionante cuando se tiene una política de Estado y esta no se maneja. No es un problema que nosotros estamos planteando, porque la misma Bill Clinton dijo públicamente que ellos, con el libre mercado, no iban a poder con la economía dirigida del Estado chino. Lo reconocieron públicamente. Y acá se discute si más Estado o menos Estado. Es una cosa ridícula. Es un producto del desconocimiento, y en ese sentido Perón evidentemente está presente y vence al tiempo, porque son dos potencias que se han basado en sus principios y en su doctrina, las que están disputando el poder hegemónico en el mundo, están creando el BRICS, ya tienen su propia moneda, tratan como hermanos a los otros pueblos, de tal manera que Arabia Saudita, después de haber estado bajo el sojuzgamiento de Estados Unidos desde el año 1972-73, cuando fue obligado a poner su petróleo para hacer el petrodólar, hoy está entrando en el BRICS. Pueblos del África que hasta hace un año Francia le sacaba el uranio, el colcán, y Inglaterra con minas de oro que le sacaban, hoy en día han nacionalizado las minas de oro, han nacionalizado el uranio, y lo tienen que pagar como lo tienen que pagar. Esto no solamente pone de sobre relieve la realidad de que Perón está vigente y que está venciendo el tiempo, sino que también estamos viviendo la hora de los pueblos. Y también hace una sentencia, ¿no? Los pueblos que sepan luchar y que sepan mantener en alto sus intereses van a sobrevivir, y los pueblos que no van a sucumbir. ¿Crees que el general Perón nos espera a los argentinos en el futuro? Yo creo que si nosotros sabemos hacer bien las cosas, él está en el futuro, sin duda. Hay cosas que están basadas, las cosas que están basadas en la eternidad son permanentes. Y él era muy conocedor de estas cuestiones. Y lo que no somos muy conscientes de esos procesos somos nosotros, que tenemos que imbuirnos, meternos de cabeza en su pensamiento para lograr tocar un poquito su capacidad de hacer un análisis que esté más allá del espacio y el tiempo del presente, ¿no? Y él decía, no, yo soy un conductor, no soy un político. Yo hago política como un hobby, pero mi oficio es ser conductor. Y desde ese punto de vista, Dugin, el filósofo más importante de Rusia, a Perón lo pone como el precursor del nuevo mundo. Mirá si está vigente. Es más, dicen que Vladimir Putin, uno de sus libros de cabecera, uno de sus libros más importantes es Conducción Política, ¿no? No, sin duda Putin es una de las personas que ha dado muestras de eso,
De hecho, cuando vino acá a la Argentina, fue a la CGT y se sacó un cuadro, se sacó una foto entre el cuadro de Evita y Perón, digamos, esto no es. Y no es una persona que llega al 88% de los votos porque sí. Es una cosa terrible, el grado de consenso que tiene con su pueblo, que da muestra de que si se lo sigue a Perón y sus consejos, se pueden tener altos grados de consenso. Es más, te digo más, hay muchos libertarios que lo leen a Perón, ¿eh? No están en contra de Perón, están en contra de otras cosas. Por eso están ahí. Creo que también a ellos hay que darle un mensaje de que otra Argentina es posible, y es en la calle amplia del movimiento nacional peronista. No hay duda. Y es con todos. Es con todos. Es con todos, Fabián, sin duda. gracias por haber estado compartiendo este programa con nosotros en Doctrina y Realidad. Desde ya es un gusto, como cada uno de los invitados que tenemos en nuestro programa, cada uno de los invitados que cada uno nos da su experiencia, su sabiduría, sus conocimientos, sus saberes. A veces también, sobre todo para algunos compañeros quizás más grandes, nos hacen recordar algunas cosas que por ahí las sabían, pero que no las recordaban. Y entonces, simplemente un compañero que cuente una anécdota para que este compañero la recuerde o también aprenda algo de este programa. El único programa en el que se aprende a amar al general Perón. Bueno, gracias, Fabián, por estar con nosotros. No, muchas gracias. Siempre es un placer para mí colaborar en este aspecto. Sin duda que el amar a Perón es amar a la patria, como decía Evita. No era una palabra que nacía de su fanatismo, de su amor, sino de una apreciación concreta y real de lo que era la verdad. Entonces, es tan así que ella murió en 1952 y sin embargo 72 años después nosotros estamos diciéndolo como lo hubiera dicho ella. ¿Cómo te puedo decir? Para mí no existe mayor gratitud en mi vida de que lo podamos decir. No todos lo dicen, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fabián. Ha pasado Eduardo Fabián Arellano por Doctrina en Realidad. Él es miembro de la Fundación Papa Francisco de Morón. Gracias a Claudia Avanzo, que está siempre ahí con nosotros editando nuestros programas. Ella también hace que este programa salga y también a veces tirando algún apunte, alguna pregunta cuando ella escucha respecto a lo que van diciendo los invitados. A veces también Claudia me hace algunos apuntes, aunque no se ve, ella también aporta cosas al programa. Así que esto quiero que lo sepan. A ella no le gusta que yo hable de ella, pero bueno, yo tengo la necesidad de contarlo, porque la compañera es una compañera que tira muchos aportes al programa. Así que bueno, gracias. Y un beso y un abrazo también a tus televidentes y a tu compañera, que realmente hace un trabajo que no se ve, pero que es muy importante, sin duda, para que vos lo resaltes. También a ella le mando un abrazo y un afecto. Y a vos, y esperando hasta la próxima, si Dios quiere, como decían los padres. Bueno, muchas gracias, Fabián, muchas gracias de nuevo a Claudia, y nos estamos viendo en un próximo programa de Doctrina y Realidad. Recuerden, algo que decía el general: primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. En este tiempo donde las cosas parece que están difíciles, pero esto no quiere decir que hoy es así,
que mañana sea distinto. El pasado para los argentinos fue también diferente. En el pasado hubo una Argentina en desarrollo, una Argentina industrial. ¿Por qué no pensar en una Argentina potencia? Pensémoslo. ¿Cómo nos gustaría que sea esa Argentina potencia? Esa Argentina que esté entre las principales potencias del mundo. Y si se quiere, esa Argentina que también sea parte del BRICS, de la hora de los pueblos. Bueno, dentro del universalismo, obvio, no lo vamos a dejar al Papa Francisco afuera de la conducción, ¿no? Así que también, esto nos gustaría a los peronistas, creo, ¿no? Bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up.